Hola a todos y bienvenidos a Gris Labs con Leslie Lazo. Aquí hablaremos sobre Fórmula 1 y diferentes categorías del automovilismo, para discutir sobre el deporte motor que tanto nos apasiona. Hola a todos y bienvenidos a Gris Labs con Leslie Lazo. Hoy tendremos un capítulo especial, ya lo verán por el nombre del programa, porque me acompañará en esta ocasión el piloto nacional Nico Pino. Un piloto estrella que sin duda dejará su nombre marcado en los libros de historia del automovilismo nacional. Nicolás este año ha estado participando de WEC, IMSA European Le Mans Series y también aquí realizando algunas pruebas con la Fórmula E. Pero antes nos toca por supuesto agradecer a Podcast Space por darnos este espacio y hacer posible este podcast, y claramente también a nuestros auspiciadores F1 Chile y Cineafins por claramente también ayudarnos a entregar este espacio. Nos toca presentar al invitado en esta ocasión, que como les comenté, tengo el honor de poder comentar, de poder hablar y entrevistar con el piloto nacional Nico Pino. Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Oye, un gusto estar acá finalmente. Finalmente, eso comentaba un poquito al principio, tenía bastantes ganas de entrevistarte, muchos también en Green Labs teníamos ganas de conversar contigo, así que finalmente se pudo realizar esta entrevista. Me imagino también que estás descansando en este momento ya que no tuviste la carrera, no vas a competir este fin de semana. Bueno, la verdad, descanso entre comillas. Estuve en el centro de entrenamiento hoy día haciendo exámenes y todo, y siguiendo trabajando en los distintos proyectos para seguir avanzando. Si al final esto no para. Hubo unos días libres, pero sí, 100% foco igual en la temporada. Me imagino aparte que compites en altas categorías. Y de todas formas quisiera partir por la noticia más reciente, por lo que pasó esta semana que anunciaste, bueno, nosotros anunciamos, de que saliste del equipo Nielsen en European Le Mans Series. Básicamente, veamos los números, que era un equipo que aún no puntuaba, que estaba al final de la lista. ¿Podría decirse eso que básicamente son los motivos de tu salida del equipo? Parte es eso, bueno, desde el inicio de la temporada, los objetivos planteados desde el equipo y las expectativas que habían de todas las partes no se fueron cumpliendo. Dimos varias oportunidades, seguíamos trabajando 100% comprometidos, pero no hubo esa chispa de algo similar que lo que hicimos con Duquesne. Duquesne fue un equipo que también estaba atrás los años previos. Esto era un proyecto nuevo, primera vez que el equipo estaba en un equipo pro, primera vez que tenían dos autos en el LMP2, pero como fue avanzando la temporada era difícil, o es difícil poder seguir avanzando en esa línea. Entonces tomamos mejor la decisión de reducir quizás la cantidad de carreras, o simplemente dejar compitiendo junto al equipo Nielsen, pero ya hay oportunidades para lo que queda de la temporada en ILMS. Eso te iba a preguntar, ¿descartarías volver a European este año con otro equipo si bien? Bueno, ese es el plan. Para las últimas dos carreras ya estamos evaluando y ya hay oportunidades, ya hay algo más o menos concreto que hay hacia adelante, pero hay que anunciar aún. De la carrera que vendría, claramente no ahora en Spa. Para Mugello y Spa. Para Mugello y Portimao. Claro, hablamos un poquito, o sea, mencioné que, claro, participas de distintas categorías y participaste en hartas carreras de resistencia, en específico de 24 carreras de 24 horas, como fueron Le Mans, como fueron Daytona, con equipos distintos, autos distintos. ¿Qué podrías decir que son las mayores dificultades de ambas en particular, de cada una, en comparativa un poco? Bueno, Daytona y Le Mans son, yo diría, dos carreras completamente distintas. Primero, en Daytona tienes 4 pilotos, en Le Mans hay 3, son formatos distintos, hay reglas distintas. Yo diría que las 24 horas de Le Mans es una carrera un poco más como de excelencia. No puedes cometer errores. Si es que quedas una vuelta atrás, ya lo más seguro es que perdiste la carrera. A diferencia de Daytona, que en cada bandera amarilla vas recuperando la vuelta, es un circuito mucho más pequeño, van pasando más cosas. Además que Le Mans es un circuito semicallejero, siempre en esa misma fecha del año llueve, hay cambio de condiciones, es muy demandante, y además el nivel de pilotos, como al ser un campeonato del mundo, quizás podría ser un poco más alto o similar. Al final los mismos pilotos de Daytona y Le Mans están en los dos campeonatos, pero se ve ya que hay un poco más de empuje al ser la carrera más importante del mundo. Finalmente Le Mans, la carrera que todos ven y que todo piloto, yo creo que algún punto de su carrera quiere ganar. Exactamente. Aparte me imagino Le Mans con la exigencia que debe ser un poco caótico, o sea, uno pensando en la mente del piloto, en
gestionar los neumáticos, cuántas horas quizás te quedan por competir, y hablar con el ingeniero. Pasa un poco que mientras estás conduciendo con toda la exigencia que es la pista, estás en modo pensando un montón de cosas. Sí, la verdad es que dentro de eso igual hay que mantener la calma, hay que mantener el auto en la pista en una pieza sin tener choques, cada choque te puede dejar, o cada incidente, error te puede dejar fuera de la carrera. Entonces hay que ser muy prolijo, hay más categorías dentro de la pista, entonces hay que tener ojo también con eso. Este año fue con el GT3, entonces todas las otras categorías eran más rápidas en velocidad. Y a diferencia del año anterior que estuve en el MP2, la verdad es que no se siente la diferencia de velocidad, pero sí hay que tener más ojo con eso. Pero dentro de todo, al mismo tiempo hay más variables. Tienes menos neumáticos, por ejemplo, en Le Mans que en Daytona. Hay que gestionar un poco más, hay que ir viendo distintos factores y mantener la concentración, que yo creo es lo más importante. Pero al mismo tiempo, casi todas las vueltas es como una clasificación, finalmente. Vas perdiendo un segundo por vuelta solo porque estás gestionando. Puede que lo recuperes luego en el siguiente stint, pero hay muchas variables que ir tomando en cuenta para poder maximizar eso. Y como decía, y aparte que no estás solo, también tienes la presión de que está compartiendo el asiento con otro piloto, y a veces, muchas veces pasan estas carreras que algún piloto no alcanza a competir por error quizás del auto o del otro equipo, no alcanzó a dar una vuelta durante la carrera. Sí, yo creo que eso es un muy buen trabajo que hemos estado haciendo tanto con McLaren y United. Para Daytona estábamos con Ben Hanley, Ben Keating y Pato Ward. Tuvimos la mala suerte que tuvimos una falla mecánica donde se nos salió un pedazo del auto, pero éramos los más rápidos en las primeras horas de la carrera, y apenas tuvimos ese fallo empezamos a perder mucho rendimiento y fue una carrera difícil desde ahí, pero era una muy buena sintonía dentro del equipo, todos estaban muy coordinados. Y luego también en Le Mans con Marino y Hiroshi, y bueno, hasta con George Cahill, que es el que está por el resto de la temporada. Tenemos una muy buena relación entre pilotos, con el ingeniero y dentro del equipo, que nos ha permitido seguir progresando constantemente. También un programa nuevo para McLaren en el WEC, también un auto nuevo para el equipo. Así que yo creo que todos esos factores te van ayudando a seguir avanzando y que vayan llegando a resultados poco a poco. Partimos la temporada con varias fallas mecánicas, varias vueltas atrás. Luego llegamos a Imola, logramos terminar la primera carrera. En Spa tuvimos una falla en el motor, pero ya hacia Le Mans logramos hacer que el auto tuviera 20 horas, que es lo que no habíamos logrado nunca antes. Bueno, habíamos logrado en algunas prácticas, pero no en carreras, porque es otra sintonía finalmente. Fue de mala suerte en realidad, no fue nada que terminal, pero que no logramos encontrar a tiempo para poder completar la carrera, porque hay muchas variables dentro de un auto, al final son millones de piezas adentro. Pero ya en Sao Paulo, resolviendo el problema que era la fiabilidad, logramos conseguir el primer podio y ya estamos también en la velocidad. Oye, y Nico, ¿cómo alcanzas a dormir durante esas carreras? ¿Cómo se gestiona el sueño? Porque tampoco es que uno vaya como a una cama, listo, se queda dormido. Sobre todo tú que eres piloto y estás con la adrenalina de estar corriendo. La verdad es que eso es un punto de lo que se entrena como pilotos. Yo tengo un entrenador que es Miguel Ventura, de hecho, que es uno de los mejores entrenadores quizás hoy día en automovilismo, trabaja con la NASA, trabaja en la Fórmula 1, con distintos pilotos que están hoy día en la Fórmula 1. Y una de las cosas que hemos practicado es, obviamente, entrenar de noche, la parte física, concentración y todo, pero al mismo tiempo, cómo volver a descansar directamente y poder descansar, porque al final, si es que uno está cansado luego de 24 horas y tiene que subirse al final de la carrera, uno pierde rendimiento y vas perdiendo tiempo, hay más chances que cometas un error, y es parte de lo que hemos entrenado. De hecho, en Daytona, una de las anécdotas fue que estaba corriendo el auto, estaba Ben Keating en ese momento y él estaba terminando su tiempo máximo que podía estar dentro del auto y me tenía que subir yo, pero el equipo se había olvidado dónde estaba, me mandaba mensaje y yo estaba durmiendo, entonces no contestaba el teléfono. Pero desde ahí al menos ya me voy a dormir con el traje puesto, en el caso que pase de nuevo. Listo con el traje, llegar corriendo a subirse al auto. Sí. Mencionaste a Ben Keating y a Pato O'Ward, que son pilotos reconocidos dentro del automovilismo. Pato O'Ward, piloto súper popular. ¿Hay algún otro piloto actualmente que, por base a experiencia, por cómo conduce, te gustaría compartir el auto en un equipo?
La verdad es que he tenido suerte de compartir el auto con pilotos con mucha experiencia, obviamente más viejos que yo. Estuve el año pasado junto a Neil Yanni, que fue piloto eh, junto a Red Bull en la Fórmula 1. Estuvo con el proyecto de Porsche, el 919, el LMP1. Ahora está trabajando con Audi, está en el Hypercar. Tuve la suerte de poder trabajar con él. Me compartió mucha experiencia, seguimos siendo muy amigos. Will Stevens este año en Nielsen, por el lado de United estuve con Pato y con Ben Keating, pero en realidad de todos uno va sacando experiencias. La verdad es que no sé si es que hay un piloto en específico. No, obviamente no los he conocido a todos, no he podido conversar con todos, pero obviamente la experiencia y compartir con otros pilotos dentro del auto, la sintonía de equipo, te va agregando mucho valor. Me imagino. Pero más que nada te lo decía en modo de referencia que tú veas y digas como me gusta la forma de conducir este piloto, que es cauto, que va al límite, no sé, depende de las cosas que a ti te interesen también en tu forma conductual. La verdad es que no, yo creo que cada piloto tiene su propia manera de conducir. No es, yo creo que por la manera de conducir, por velocidad o ese tipo de cosas, no creo que sea algo muy relevante hoy día. Todos los pilotos son buenos a este nivel. Al final son campeonatos del mundo, son campeonatos conocidos. eh, Todos tienen su track record detrás. Y creo que cada uno debe tener su cualidad detrás. Al final, ahí puede haber unos que sean un poco más rápidos, pero va a ser 1, 2 décimas como máximo. Y hay otros que son mejores desarrollando el auto y terminan los dos a la par. Al final hay otros que son por trabajo, otros por talento, pero la verdad es que poder compartir con los dos uno va aprendiendo de ambos. Me imagino, claramente. ¿Y cómo es adaptarse al auto cada semana teniendo en cuenta también que hay jet lag, que son países distintos, estás en equipos distintos, con autos distintos, compañeros distintos? Son hartos factores que están dentro de ello y tú compites básicamente casi todos los meses, Casi todas las semanas este año, casi pero todas las semanas. de hecho ahora septiembre toca intenso hasta noviembre. No paro Sí. desde esta semana, no paro hasta noviembre. Pero la verdad yo creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Digo, he hecho un muy buen trabajo porque hay un equipo grande detrás, fuera de la pista, el que he ido creando muy buena relación tanto con los equipos de carreras, los compañeros de equipos, el equipo fuera de pista, en la parte de entrenamiento, lo que obviamente facilita un poco ese proceso de adaptación. El tema del jet lag hoy día ya no es un tema en realidad, me logro adaptar bastante fácil, pero sí hay distintas filosofías de cómo se maneja el auto, cómo trabajan los equipos que tienes que entender bien antes para poder performar después. Si es que no hay manera de poder sacar el máximo rendimiento, pero yo creo que es algo que te va agregando valor desde muy pequeño, que he estado cambiando en distintas categorías para desarrollarme como piloto. Y yo creo que es algo que hoy día le puedo sacar provecho de estar tanto en el McLaren, el GT3, en el LMP2, en dos campeonatos distintos, y tanto también en un Fórmula E, que es un bicho completamente distinto. O sea, no tiene frenos, no suena, es otros neumáticos, distinto peso. Así que yo creo que todos esos factores y el trabajo que hemos hecho desde que era más pequeño, le hemos ido pudiendo sacar rendimiento a este punto. Claramente, justo te iba a mencionar lo de la Fórmula E porque, claro, estás con GT, con el MP2, con autos más de resistencia que compartes el auto, y la Fórmula E ya es un monoplaza. Entonces, claramente, uno lo ve desde fuera y ve mundos totalmente distintos y puede que lo vea complicado para ti como piloto, no que te subestime ni nada, sino como uno como mortal, eh, el cambiarse del auto y pasar de una carrera de resistencia a practicar en un auto de la Fórmula E. La verdad es que al final del día todos son autos. Hay distintos sistemas detrás. El GT3 tiene ABS, el LP2 tiene más potencia, más aerodinámica, pero freno de carbono, pero no tiene ningún tipo de asistencia. Luego tienes el Fórmula E, que es un monstruo en sistemas. Hay distintas cosas que puede trabajar, migración de los frenos, bueno, en los motores, porque no se usa el freno en realidad. Eh, Gestión de energía, pero al final todos son autos, simplemente que se gestiona de manera distinta o hay distintas cosas que hay que gestionar. Al final las carreras hoy en día, o en realidad desde siempre, han sido carreras de gestión. Tienes que ir gestionando benzina, energía, neumáticos, tiempo en pista, cómo ir, cuándo hay que empujar, cuándo hay que no, posicionamiento. Hay distintas variables
de gestión que hay que ir haciendo, pero que varía que entre cada categoría, pero una vez entiendes eso, ya es más fácil poder saltar de un auto al otro. Claro, y como tú comentabas, el hecho de participar en distintas categorías desde bastante tiempo claramente te entrena para el futuro en estas circunstancias. Ahí son un secreto que en realidad es el que más trabaja, el que más tiempo tiene en pista, el que más simulador hace, el que más se entrena, al final es el que puede rendir de mejor manera. Y yo creo que eso es lo fundamental. Mientras más kilómetros en pista tengas, más experiencias vas a tener y mejor vas a rendir. Claro, aparte que estás en un deporte donde entrenar tampoco es tan sencillo. No es que salgas a la calle o que estés, bueno, obviamente es el entrenamiento físico, que no hay que descartarlo, pero básicamente en el auto tampoco es tan fácil entrenar cada semana. También está ahí el trabajo de simulador. ¿Trabajas tan harto con simulador tú? Sí, la verdad es que, bueno, en esta temporada en específico en el WEC y en IMSA, donde hay varios circuitos en los que no he estado o que nunca he conducido, yo creo que es fundamental, en especial para llegar al circuito y no estar perdido donde uno está. Pero, por ejemplo, en el Fórmula hay mucho trabajo personalizado que se hace en los equipos de fábrica, donde vas viendo los distintos sistemas, vas probando nuevos sistemas, vas validando algunas cosas para luego probar en la vida real. Yo creo que eso también es fundamental y es mucho trabajo, ya que una vez tú llegas a la pista, en el caso de un Fórmula E tienes 2 sesiones de 40 minutos y luego está la clasificación y carrera. Y tampoco es Sí. tanto tiempo. Claro. Y algo quizás nada que ver, pero dentro de los mismos, ¿ha participado en las carreras de racing compitiendo, tipo Max Verstappen, que se pasa la noche compitiendo en este tipo de carreras, básicamente? Desde chico en realidad nunca tenía muchos juegos. Yo creo que el único juego que jugué era el Wii, el Mario Bros. Pero nunca tuve una PlayStation, Xbox. Nunca fui tampoco muy fanático. Pero sí tenía mi simulador en la casa. Lo usaba principalmente para entrenar yo solo, para tema de consistencia, pero no mucho carreras online. Al mismo tiempo eso volvió luego cuando se volvió popular durante la pandemia. Pero Mm. desde ese entonces volví a retomar la carrera en pista y ahí ya estaba más viviendo fuera de Chile, estaba compitiendo, viajando todo el tiempo y tampoco es que podía llevar mi simulador para todas partes. Claro, tú te fuiste muy chico de Chile, a los 13 años, si no me equivoco. A los 13 años sí, a los 13 años partí y bueno, ya llevo bastante tiempo fuera, estuve 2 años en Inglaterra y ya 100% fuera y este es el segundo, no, tercer año, vamos por el tercer año ya con base en España, pero viajando constantemente. Al final, donde uno vive es donde lava la ropa, en realidad. Esa es una casa, donde lava la ropa, eso es donde uno vive. Claro, es que claramente la formación de un piloto me imagino que debe ser muy distinta a, no creo que merece tampoco en nuestro país, pero desde Chile a Europa, donde Europa prácticamente está en la mayoría de las sedes de los equipos, donde el automovilismo también se ve de forma diferente. Sí, desde bien pequeños en realidad fuimos armando nuestra carrera con mi familia, bien a pulso, sin tener mucha información, no había mucha información previa desde Chile sobre carreras de autos en general, entonces fue mucho de ir descubriendo, explorando, y la verdad es que al año ya estaba compitiendo afuera, a los 9 años ya estaba compitiendo en Estados Unidos, en Europa, y así fue avanzando poco a poco hasta que a los 13 años, luego de un accidente que tuve, y ahí fue cuando mi familia se dio cuenta que de verdad me quería dedicar a esto, es que tomé la decisión de irme hacia afuera y ya seguir este camino para poder llegar al máximo, pero con un plan estructurado, con una visión hacia futuro y que se ha ido cumpliendo año tras año como lo teníamos diseñado. Y eso yo creo que fue, obviamente, hay unos factores de suerte entre resultados, las personas que hemos ido conociendo en el mundo, pero también porque había un plan detrás y estaba diseñado de esta manera. De hecho, si uno ve una entrevista que me hicieron en el 2020, yo había dicho que para el 2024 iba a estar en un Fórmula E. Y así se ha ido dando poco a poco. Claro, con las metas claras. Quiero detener un poquito que hablaste de un accidente y que eso fue que básicamente se lo cuesta a tu papá de que quiere dedicarte a eso. ¿Cómo fue ese suceso exactamente? Estaba entrenando en Chile. Estaba para el Mundial de Karting Junior, que es la carrera que todos los niños quieren ganar finalmente. Es
ser el campeón del mundo, además, niño, es la carrera que todos quieren ganar. Y estaba preparándome en Chile, última sesión, última práctica, la carrera era en 3 semanas más. Y ya, última práctica, y choco. Obviamente terminé todo fracturado, fuimos al doctor, me hace el típico ejercicio de mover los brazos hacia arriba, hacia abajo, y no podía. Obviamente estaba en shock en ese momento y no sabía muy bien lo que estaba pasando. Bajaba las ventanas del auto para que se ventilara un poco y me calmara, y me ponía a gritar, estaba como en estado de shock. Pero cuando llegamos al doctor me dijeron, ok, está fracturado y todo, y ahí es cuando yo, aún medio inconsciente, había dicho que no, eso no es lo mío, y me puse a aplaudir arriba para mostrarle al doctor que estaba bien, con fractura de clavícula. Entonces, sí, déjeme competir. Y ahí se dio cuenta mi familia que de verdad me quería dedicar a esto, porque no puede estar saliendo un choque fuerte y querer volver al tiro. Entonces ahí hicimos todos los tratamientos, 1000 pastillas, distintas cosas, comía papaya porque habíamos leído que la papaya te ayudaba, cola de caballo, todo lo que pudimos encontrar, y finalmente corrí el mundial. Obviamente no en las mejores condiciones porque llegué justo, medio tieso, sin poder entrenar, varias semanas fuera, pero ahí fue cuando de verdad se dieron cuenta que me quería dedicar a esto, luego que después de un choque hubiera querido volver al tiro. No sé si es que sea un factor o no, pero además mis papás eran separados. Entonces, en el caso, cada vez que chocaba, me salía o pasaba algo, le contábamos la mitad a mi mamá. Entonces, para que no se preocupe y me dejara seguir corriendo. Entonces yo creo que también eso facilitó un poco todo este proceso y tomar la decisión de irme a vivir afuera. Una vez nosotros subimos un post tuyo conociendo a Nico Pino, entonces había un poco de tus datos, de tu historia, y nos llegó un mensajito por ahí con alguna información extra que no está en el post. Nosotros intentamos buscarla por alguna parte del ciberespacio y no la encontrábamos. Entonces, ¿qué crees tú que es una información relevante o importante dentro de tu carrera en el automovilismo cuando básicamente tus comienzos? Y esto para las personas, los jóvenes que quieran también tener una carrera similar a la tuya, que necesiten o que creen que es un factor clave que quizás no es tan conocido. No creo que esto aplique para todos, o quizás para ninguno. Yo creo que debe ser una parte donde la mayoría de los deportistas se caen o se quiebran en ese momento. Pero cuando llegó la pandemia se cayeron los sponsors y obviamente no veníamos de una familia con lucas millonarias para poder pagar las carreras. Obviamente, como cualquier deporte, la familia es la que te apoya al inicio y que te financia la carrera para poder seguir avanzando, y ahí no estábamos en una posición profesional y era toda la etapa de desarrollo. Cuando había entrado a la Fórmula 4 justo llegó el COVID y se bajaron los sponsors, estallido social, a mi familia le estaba yendo más o menos también, entonces tuve que parar de correr un año. Bueno, estaba además en Inglaterra, encerrado en Inglaterra sin nada, y ahí me preguntan, y de hecho estaba por el estrés, nervios y todo, me tenía como espasmos en los músculos por estrés en ese momento. Y ahí es cuando me preguntan si es que me quería devolver a Chile, mientras no corría, a ver si es que sacamos algo, pero sabía que si había una manera de poder volver a correr, tenía más chances de hacerlo desde afuera, sí, que en Chile, o buscando auspiciadores en Chile o inversionistas, lo que sea. Entonces yo creo que eso fue un punto, que estar un año fuera, ver que el otro estaba compitiendo y enfocarme 100% en la parte física y entrenar lo que otros no estaban poniéndole tanto foco, yo creo que fue algo positivo para el momento que pude volver a retornar a las carreras. Estaba más preparado en otras áreas que otros pilotos de mi misma edad. Entonces yo creo que eso también permitió poder maximizar el tiempo que tenía en pista. Y además sabía que cada vez que estaba en el circuito tenía que sacarle el máximo provecho e intentar demostrar más, obviamente sin cagarla, pero sacarle el máximo provecho y aprender más que el resto y todo. Así que yo creo que eso no aplica para todos, pero en mi caso yo creo que fue algo importante también. Si es que no hubiera sido así, piloto. Si es que no hubiera sido de esa manera, yo creo que estaría más atrás hoy día de lo que estamos. Básicamente también hablamos
el automovilismo en general es un deporte difícil de practicar, como difícil de también de verlo, sobre todo para ti que estás dentro, más dentro que de nosotros. Pero si tuvieras como algún consejo para algún joven que quiera llegar a ser como Nico Pino, porque claro, nosotros vemos que en Chile tampoco está saliendo más chicos en el karting, que estás tomando iniciativas distintas. Tú tomaste un camino distinto, por ejemplo, a Colapinto, que Colapinto se fue de Fórmula 3 al Fórmula 2 y tú estás tomando otro camino quizás para llegar a las máximas categorías. No hay un camino bueno, no hay un camino malo, son caminos distintos, quizás con el mismo objetivo, pero claramente son pilotos distintos, de países distintos. ¿Qué podría recomendarle quizás a los pilotos más jóvenes que están formándose, que quizás se sienten frustrados por qué camino elegir? La verdad es que no hay ningún camino prescrito. Al final cada piloto va llegando va encontrando su manera de poder ir avanzando hacia su objetivo. Yo tenía ya un objetivo determinado previamente, pero que era para llegar a las máximas categorías. Al final está la Fórmula 1, la Fórmula E y la WEC. Hoy día ya estamos en los campeonatos de Fórmula E y de WEC. Y en base a eso, encontramos lo que más nos beneficiaba o la carrera que más nos dejaba avanzar para poder llegar a ese objetivo, que en nuestro caso fue por los prototipos. Pasamos por GT4, por las fórmulas, hice algunas carreras de Eurofórmula, pero para poder desarrollarme y poder seguir avanzando en esta carrera. Pero no hay una carrera ideal o específica, predeterminada, porque al final hay muchas maneras de llegar. Hoy día sí se necesita la superlicencia, pero hay varias maneras de poder conseguir la superlicencia. Hay varios campeonatos. Bueno, hoy día está Franco Colapinto, que también tomó esta opción de poder pasar por los prototipos. Hoy día ya tiene también la superlicencia por haber hecho la cantidad de kilómetros necesarias en un Fórmula 1. Pero no hay ninguna carrera determinada. Lo que sí les sugeriría a más niños o a otros jóvenes que quieren seguir una carrera es ver lo que está pasando afuera, entender cuál es la situación en el deporte y seguir avanzando y diseñando su carrera. Lo que funcionó conmigo no creo que funcione para otros casos, pero al final es mucho de oportunidades también, es ver qué oportunidades se van dando en tu carrera y ver cómo poder seguir avanzando. ¿Crees que también el factor apoyo es clave? Porque si bien en Chile hay una fanaticada del automovilismo grande, contigo también, de eso también quiero abundar un poco más adelante, ¿qué crees que falta a Chile para ese mayor apoyo, visibilidad para el deporte, para el automovilismo, pero netamente hacia los pilotos nacionales? Por ejemplo, en tu caso, que son pilotos que están en formación y que están creciendo para llegar a futuras categorías más adelante. La verdad es que hay que tener un cambio de cultura en general. Hay poco apoyo hacia el talento en Chile, hay poco apoyo desde las marcas, desde las personas, desde distintos referentes. Al final, casi todas las carreras de los deportistas han sido aventuras personales y no mucho con apoyo detrás o con muchos incentivos, tanto desde la parte estatal, desde empresas, desde personas que están alrededor, desde el entorno, y eso nos facilita poder seguir avanzando. Al final, si es que todos sigan quizá una filosofía más similar a la que es Mazú, por ejemplo, que hoy día apoya a los deportistas jóvenes, que los entrena, que va ayudando y que va compartiendo su experiencia. Pues al final él era un deportista ya en otra época, pero que va compartiendo su experiencia, va ayudando a los nuevos deportistas, sería otro mundo. Y así va cambiando, avanzando. Yo creo que eso sería algo fundamental, pero tener esta cultura deportiva y al mismo tiempo apoyar al talento, como concepto en general, no solo en el deporte, yo creo que es algo fundamental para que puedan ir saliendo más deportistas hacia el mundo. Claro, porque tú mencionabas lo de las empresas, que también no hay que hacer caso omiso. Si estamos en un mundo que también son factores claves, tener ciertos auspiciadores, tener cierta apoyo a cierta empresa, y también hablaba de los referentes que quizás, como Mazú, que si hubiera como ese cambio de mentalidad de apoyo al talento, quizás esas empresas también podrían apoyar al talento, y quizás hay varios pilotos del automovilismo en Chile que quedaron ahí y que no pudieron seguir por temas de plata, por temas Pero de además, oficio. además es porque el chileno es muy chaquetero, en general, es muy clasista. Hay
20 millones de clases. Está el alto, el bajo, el rico, el pobre, derecha, izquierda. Hay millones de clases y hay pocas. Y yo en realidad una de las cosas que había mencionado es ¿por qué no clasificamos a la gente por la gente jugada y no jugada? Hay poca gente jugada en Chile, hay poco talento, hay mucho chaquetero en realidad. Y el chaquetero viene de que cuando alguien se está levantando y está avanzando, te tiran la chaqueta, o sea, te vuelven, te tiran hacia atrás. En vez de apoyarte y velar por lo que están logrando, realmente es mucho de envidia, diría en general. Y yo creo que eso también es un problema muy cultural hoy día. Claro, de todas formas, como lo que... Estaba hablando de esto público más externo, pero hay una gran fanaticada de tuya en específico dentro que nació, porque ahora estás viviendo un momento personal, yo creo también, y deportivo, de trabajo súper grande. Estás en 3 categorías compitiendo este año. Hiciste los test con la Fórmula E junto a Maserati. Estás viviendo un buen momento deportivo, que claramente yo creo que tú también lo esperabas, porque me comentabas en esa entrevista que hablabas en 4 años voy a llegar a un auto de la Fórmula E. También esperabas tener este como gran momento deportivo en distintas categorías y también participando con los test en la Fórmula E. ¿A qué te refieres con esa pregunta? Básicamente te estaba comentando de que está viviendo un buen momento deportivo y que tú antes hablabas de en 4 años más voy a estar haciendo un test en la Fórmula E. También te esperabas tener este buen momento deportivo de estar participando en distintas categorías que tú me decías, como básicamente compito cada semana. ¿Era parte de tus metas como para poder llegar a la Fórmula 1 o Fórmula E en el futuro? Este tipo de Yo escalón. creo que este tipo específico de estar en 3 campeonatos distintos, 19 carreras durante el año, bueno, ahora es 18, pero estar en varias carreras durante el año, eso yo creo que es de oportunidades, es algo muy inusual, generalmente. Yo creo que solo los pilotos días de Fórmula 1 tienen esta cantidad de carreras durante una temporada, debe ser una de las temporadas más intensas por cualquier piloto hoy día que está en la grilla. Y se da poco estos casos, pero es una oportunidad que se dio. No estaba dentro de los planes que se diera esta oportunidad, but, eh, obviamente te facilita y te va abriendo nuevas puertas y yo creo que eso va 100% en base al trabajo que hemos ido haciendo y eso en la carrera se va acelerando en base al trabajo y cómo hemos ido avanzando durante estos años, pero si bien estaba en los planes sí, pasar por estos escalones o por estas categorías, pero quizás no al mismo tiempo. Claro, y eso es lo que te decía un poco de la fanaticada que ahora está de Nico Pino, porque hubo como un boom Nico Pino, por lo menos yo lo veo de mi parte, creando contenido de automovilismo. Y te quería contar que para tu carrera de 24 horas nosotros hacemos transmisiones online, intentando durar lo máximo posible. Para Le Mans en específico, teníamos todo tu cámara on board y nosotros veíamos los comentarios de la cámara on board del McLaren, era Nico, 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 era un montón de chilenos, bandera chilena, intentando darte tu apoyo. En el live había un montón de personas y la gente no se quería ir a dormir porque nos pasó en Daytona que nos pusimos de acuerdo ya a tal hora nos vamos a dormir y nos despertamos y pasó lo que pasó y estabas ya no estabas en la posición que estabas, entonces Le Mans nadie se quería ir a dormir y nos pasó lo mismo, nos fuimos a dormir, despertamos y el auto quedó fuera. ¿Tú notas ese apoyo de las personas, como ese compromiso hacia ti? Más que nada de la fanaticada, La ¿no? verdad es Como que la sí hay empresa. La verdad es que sí ha ido incrementando mucho durante este tiempo, que ya hasta lo ven en los distintos equipos. United en un momento parecía Nico Pino fanpage también, en un punto. Pero sí se va notando poco a poco cómo va incrementando la cantidad de gente que va siguiendo la carrera. Y sí es bonito, pero durante la carrera intento no distraerme mucho, no revisar mucho redes sociales o otras cosas, porque al final el foco está en la carrera misma. No, también me imagino. Y lo que decías tú de United, uno ve las publicaciones donde estás tú y no sé si has visto los comentarios, como si hay Nico, hay like, vamos Nico. De hecho, en los posts de la Fórmula E también se está comentando Nico, Nico, Nico. Si hay una gran fanaticada tuya, que quizás se da también un poco de este tipo, similar un poco a lo de Colapinto que pasó con este movimiento de Argentina cuando él quiso llegar a la Fórmula 2. Quizás también nos falta, a pesar de esta gran fanaticada tuya, ese pequeño pasito para mover un poco las masas, ¿no crees?
Sí, yo creo que eso es fundamental. Al final el apoyo de la gente de un país detrás te afecta mucho en el resultado final, o cómo uno va avanzando. Al final también esto es muchas oportunidades. Uno ya cuando está en campeonatos globales hay mucha política detrás, y mientras más apoyo tengas y más representas un país, una región, te va facilitando las cosas para poder seguir avanzando. O sea, al final en un campeonato global tienen que haber distintas nacionalidades, tienen que estar avanzando y tienes que representar los valores necesarios y los valores que representa el deporte también. No, de hecho, cuando compartiste asiento con Pato Howard, era el equipo latinoamericano que Latam estaba apoyando todo con el United número 2. Estábamos todos ahí viendo la carrera cuando compartiste autos con Patricio. Quiero cerrar un poco esta parte, pero quiero preguntarte un poco sobre tus próximos proyectos. Sabemos que te pregunté si estabas pensando volver a la categoría de United, es decir, European Le Mans Series. También estás muy cerquita a la Fórmula E. Yo sé que hay cosas que quizás no nos puede comentar, pero de los que se pueda comentar, ¿cuáles serían tus próximos proyectos, por lo menos a este corto plazo? Obviamente, hoy día estamos comprometidos junto a Stellantis en todo un programa de desarrollo para todas las categorías que hoy día ellos tienen, tanto en Hypercar, en Fórmula E. Y hoy día estamos haciendo un trabajo intensivo, tanto entrenamiento, simulador y todo, y evaluando cuáles van a ser los siguientes pasos en mi carrera de más, con ellos y de manera interna, para ver cuál es el plan ideal para el 2025. Quería continuar con la pregunta que tenía guardadita, donde yo te comentaba de que claramente estás en distintas categorías, en distintos circuitos. ¿Hay alguno que todavía no has corrido que digas como me encantaría participar en este circuito y si es posible con este auto? Yo diría Suzuka con un Fórmula 1 debería ser algo bastante especial también. Es de los favoritos de muchos. Obviamente ya he estado en Spa, ya he estado en Le Mans, que de hecho Le Mans es mi circuito favorito hoy día. Pero de los circuitos que me gustaría probar sería Suzuka, quizás en un auto con aerodinámica potente. Te iba a preguntar cuál era tu favorito, Sí, pero ya lo contestaste. sí. ¿Fue tu primer año corriendo en Interlagos, o no? Sí, fue mi primer año corriendo en Interlagos, que la verdad es que cuando uno lo ve en la tele, no se ve tan lo impresionante los cambios de elevación que hay. Entonces, y además nos fue muy bien durante la carrera, tuvimos muy buen performance durante todo fin de semana, así que también debe estar dentro de la lista. Me imagino también que entre los distintos circuitos también hay una energía distinta. Son públicos distintos, son países distintos, cultura distinta, organización. Sí, además en Latinoamérica se vive en realidad el deporte de manera distinta. Es mucho más apasionado, diría, y hay mucho más fanaticada de esa manera. Entonces yo creo que debe ser una también de las partes bonitas de esa carrera. Claramente esa conexión también con el público, aunque tú dijiste que cuando estabas compitiendo estabas ya en modo fuego competencia, no creo que Sí, estés muy pendiente. igual de todas maneras antes de la carrera nos hicieron dar una vuelta como en uno de esos camiones en el que muestran a todos los pilotos, al público y todo. Así que igual se puede ver alrededor, estás durante la mañana saludando al público. Quiero pasar directamente a unas preguntas que tengo que son preguntas rápidas. O sea, tú me contestas lo que se te venga, pero son preguntas fáciles también, Nicolás. Bueno, ¿corre de día o noche? Noche. ¿Verstappen o Hamilton? Hamilton quizás, sí. ¿Spa o Interlagos? Spa. ¿Dulce o salado? Salado. Los asados son superiores. ¿Cuál es la pregunta que siempre te hacen? ¿Quieres llegar a la Fórmula 1? Y me imagino cuál es la obvia respuesta. Sí, o sea, La no hay categoría otra. reina, por supuesto. Muy obvia. ¿Cómo partiste de automovilismo? Esa es otra pregunta común. Bueno, que esa pregunta para las personas que quizás no están tan involucradas en el deporte motor no lo sepan. Que sea fácil de querer saber, Sí. básicamente.
Pero eso debe ser las dos preguntas que me ocurren. ¿Qué otro deporte, cuál es tu deporte favorito que no sea motor? Veo bastante tenis, pero no... Pero la verdad es que no lo practico. Era malo para el tenis, era malo para el fútbol, pero de los deportes que veo, yo creo que debe ser tenis. Si pudieras hablar con cualquier personaje o leyenda de Fórmula 1 que ya no esté, por ejemplo, Fangio o Senna, ¿con quién hablarías? Yo creo que Senna o Schumacher. Quizás Bruce McLaren. Yo creo que esos son los tres deportistas o los tres pilotos que siempre he mencionado que son ya referentes quizás y que los tomo como referentes para mi carrera como persona y además en su trabajo profesional que hicieron. ¿Cuál es tu categoría favorita de las que corres actualmente? Si es que pudieras contestar eso. No tengo favoritos. En realidad cada uno es distinta y tiene su cualidad especial detrás. Aparte que decías que en el WEC por lo menos, no digo que castiga mucho los errores, pero también es un poco más exigente que el resto, por ejemplo, Kimsa, que Yo diría que es americana, formato distinto. Yo diría que el formato de carrera europeo me gusta más que el americano. Que son bastante distintos. Sí, porque no puedes cometer ningún tipo de error. Entonces yo creo que eso es si es que tuviera que elegir un formato sería el europeo. De hecho, me acabo de acordar que yo vi una entrevista tuya, o sea, leí una entrevista donde hablabas de hacer tu carrera perfecta. Durante esta temporada, netamente, tendrás, sin contar el resultado del auto, el resultado del equipo, sino netamente tu desempeño. ¿Cuál podría decir como esta fue o lo más cercano a mi carrera perfecta? Yo creo que de las carreras más importantes que he hecho yo como piloto quizás esta temporada puede ser Sebring, las 12 horas de Sebring en inicio de año, o si es que no, Barcelona, la primera de ILMS en Barcelona, que a pesar de que no teníamos el auto más rápido, solo en gestión, de neumáticos y todo, fuimos avanzando bastante. De hecho, estamos P12 cuando tomé el auto y avancé hasta el cuarto lugar. Entonces también fue una de las carreras más, yo creo que tuve mejor desempeño como piloto. Quiero pasar un poco, abrir un espacio a los fans de Nico Pino, a las personas que te siguen, que siguen eLabs con preguntas que quieren hacerte para conocerte mejor. Quiero advertir un poco, Nicolás, que son preguntas bastante random, que fuera de tu ámbito deportivo son para conocerte mejor, así que no juzgues las preguntas que no llegó de la fanaticada, porque insisto, no tiene que ver con el ámbito deportivo. Pero, bueno, esta quizá un poco así. Sebastián Fuentes pregunta, ¿tienes alguna cábala? No, nunca he tenido cábalas, la verdad. Siempre intento, eso sí, llegar lo más relajado a las carreras, sin estar pensando en muchas cosas, sin tener estrés, pulsaciones bajas, estar lo más calmado posible, pero no tengo ningún tipo de cábala. A veces escucho música, a veces no. Quizás como lo que me gusta. Siempre intento disfrutar al máximo y como lo que me gusta, pero no tengo ningún tipo de cábala específico. Hablaste de la música y justo Javi Esperanza pregunta ¿qué tipo de música te gusta? A mí me gusta la música por los sonidos, entonces en realidad no escucho mucho por canciones por su letra, pero tengo rock, hay música electrónica y música de todo tipo, pero hoy día generalmente hay canciones como quizás más de película en este momento. Cambia todo el tiempo, hay veces que escucho Bob Marley, pero no es, si es que pongo mi playlist de me gusta, yo creo que debe ser de las playlists más aleatorias que hay. José Zúñiga Pasa pregunta. de heavy metal a Bob Marley. Ya, está bien, una mezcla variada y también para también, yo creo que el heavy metal también te debe posicionar en ese mood un poco más deportivo. No, la verdad es que intento evitarlo, o en realidad no, depende de mi humor ese día. José Zúñiga pregunta, ¿cómo manejas la presión antes de la carrera? Igual contestando un poquito antes. Sí.
Y de la misma manera, entrando lo más relajado posible. Nunca he sentido presión por tener que lograr algo. Yo creo que no es bueno presionarse por querer obtener algo. Sí, obviamente está el deseo de conseguir algo. De hecho, este año, como había sido un año muy difícil en términos de resultados hasta este punto, sí fue un alivio, quizás decirlo de alguna manera, haber obtenido el tercer lugar en Interlagos, pero sabemos que ese no es el objetivo, al final hay que ganar. Yo sé que me dijiste que no jugabas mucho, pero de todas formas voy a decir la pregunta de Cristian Roca, que ¿Gran Turismo o Need for Speed? En realidad no sé, solo he jugado Gran Turismo y Need for Speed. Lo había jugado cuando más chico, pero lo último que jugué fue Gran Turismo, así que quizás Gran Turismo. Lo jugué durante la pandemia cuando hacían campeonatos en Chile. Bueno, también es uno de los más populares. El único que he jugado yo. Lo creas o no, esta es una de las preguntas que más llegó al chat. Y bastante importante para los seguidores de Nicolás Pino. ¿Sopaipillas con o sin zapallo? No sé, a mí me gustan las sopaipillas pasadas, en realidad. Diste vuelta la pregunta, me gusta. Me encanta que hayas dado vuelta la pregunta, porque si preguntaba a la gente decía, ¿cómo va a responder esto? ¿Cómo va a responder esto otro? Me encanta. No, sopaipillas pasadas con helado de vainilla. Eso yo creo que... Ay, no, qué rico. Y te agregaste el helado aparte más encima. Muy bien, Nicolás, muchas gracias por haber participado con nosotros, de darte este tiempo, de por fin poder haberte entrevistado. Espero que quizá en el futuro volvamos a conversar, uno nunca sabe. Por supuesto que te deseo lo mejor en lo que te queda de temporada, de tus próximos proyectos justo en Interactis, lo que te queda también dentro de tus categorías. Y nuevamente muchas gracias por darte este espacio. No, muchas gracias a ti, un gusto. Me gusta. Bueno, nos toca despedirnos, pero nuevamente voy a agradecer a Podcast Space por darnos este espacio y hacer posible este podcast, y también a nuestros auspiciadores F1 Chile, Cinea Films, también por hacer posible este espacio. Y los invito a que nos sigan a nuestras redes sociales en Gris Labs, donde estaremos comentando, informándoles sobre distintas noticias del automovilismo y sobre todo sobre nuestros pilotos nacionales. Y por qué no también invitarlo a que los sigan a mis redes sociales, Leslie Lazo, donde también ahí estaré compartiendo algunas cositas. Los invito nuevamente a que le den like, que se suscriban y que por supuesto nos acompañen el próximo miércoles en un próximo capítulo en Gris Labs.